¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas empresas crecen de manera exponencial, mientras otras apenas sobreviven, incluso cuando venden lo mismo o tienen años en el mercado? ¿Por qué venden más? ¿Retienen clientes y hasta se vuelven más rentables? No siempre es por el precio, ni por tener más personal, ni por poner un montón de publicidad en redes sociales. Sí, puede sonar exagerado, pero es completamente cierto. Pero la diferencia está en cómo hacen las cosas internamente. En su estructura, en sus procesos, en su forma de trabajar día a día. Hoy te voy a contar por qué vale la pena implementar un sistema de gestión de la calidad. Porque es mucho más que un requisito o una certificación bien enmarcada y bonita en la pared para impresionar a los futuros clientes. Es literalmente una ventaja competitiva. 1. ¿Qué es un SGC y para qué sirve? En realidad, un sistema de gestión de calidad es la manera en que una empresa se estructura, se organiza y opera para asegurarse de hacer bien las cosas siempre. No se trata solo de cumplir con requisitos y diligenciar formatos, sino de establecer procesos claros, definir responsabilidades y una cultura orientada a la calidad. Es decir, que cada actividad, cada producto o servicio, se ejecute bajo estándares que garanticen la satisfacción del cliente y el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Y no se queda ahí. El corazón de este enfoque es la mejora continua. Porque siempre hay algo que se puede afinar, optimizar o innovar. Un buen sistema no es rígido, es dinámico, aprende de los errores, mide sus resultados, y busca formas más eficaces y eficientes de hacer las cosas. En resumen, es el camino que una organización elige para ser excelente hoy, y aún mejor mañana. Y lo más interesante es que gracias a las nuevas tecnologías, ya no necesitas montañas de papeles. Hoy todo puede estar a un clic, digital, automatizado y al alcance de todo el equipo. Piénsalo así. Si vendes productos, el SGC te ayuda a que siempre salgan con la misma calidad, sin sorpresas. Si ofreces servicios, te asegura que la experiencia de compra sea consistente, sin depender de si el buen trabajador está o no está listo para atender un cliente. Y si lideras equipos, el SGC te da claridad, orden, y una manera objetiva de saber qué funciona y qué no. No se trata de llenar papeles ni de complacer a los auditores. Se trata de tener procesos claros, saber quién hace qué, cómo se mide el trabajo, cómo se corrigen errores y lo más importante, cómo se mejora cada día. Porque sin sistema, todo depende de la buena voluntad de la gente. Y la buena voluntad, aunque es importante, no reemplaza un proceso bien diseñado. Ejemplo sencillo. Imagina una gran panadería. Si cada panadero hace la masa como le enseñó la abuelita, aunque el pan pueda ser rico, un día el pan sale blandito, otro día duro, otro día quemado. Pero si hay un sistema, una receta clara, un control del horno, una medición del tiempo, el pan siempre sale bien. Eso es calidad. Y eso es gestión. 2 beneficios internos. ¿Dónde empieza la magia? Aquí es donde muchos se sorprenden. Porque cuando piensan en un sistema de gestión de la calidad, se imaginan algo externo, un requisito que hay que cumplir para certificar, pero la verdadera transformación comienza por dentro de la empresa. Un buen SGC es como ponerle estructura a lo que antes era pura improvisación. Es pasar del cada quien hace lo que puede al todos sabemos cómo hacerlo bien. Veamos cómo se siente eso en la práctica. Procesos claros y ordenados. Ya no hay que andar preguntando a cada rato quién hace esto, dónde está ese formato, o cómo se hace este proceso. Todo está definido, documentado y compartido. Es como pasar de tener una receta inventada sobre la marcha, a tener un recetario confiable que todos pueden seguir. Menos errores, menos retrabajos, menos caos. Decisiones basadas en datos. ¿Te suena eso de tomar decisiones porque siempre se ha hecho así? Con un SGC bien aplicado, eso queda atrás. Ahora puedes ver los indicadores, medir los resultados, y actuar con datos reales, no con corazonadas. Los números te dicen que está fallando, donde hay cuellos de botella, y que está funcionando mejor de lo que pensabas. Ambiente de trabajo más sano. Cuando los procesos son claros y funcionan, el equipo lo nota. Menos corre, menos estrés, menos culpables y más soluciones. Cada quien sabe su rol, sus responsabilidades, y tiene herramientas para cumplir con lo que se espera.
Eso mejora el clima laboral sin necesidad de contratar motivadores o poner cartelitos con frases bonitas. Cultura de mejora continua. El SGC te pone en modo evolución. Cada error se analiza, cada hallazgo se convierte en aprendizaje, y las mejoras dejan de ser reactivas para volverse parte del día a día. Ya no esperas que algo se dañe para arreglarlo. Te anticipas, corriges y mejoras constantemente. 3 ventajas competitivas reales. Lo que ve el cliente y la competencia envidia. Ahora sí hablemos de lo que todos quieren. Resultados visibles, diferenciales claros y ventaja competitiva real. Porque cuando un SGC empieza a hacer efecto, no solo se nota adentro, se siente afuera. Muchos clientes no saben qué es un procedimiento, un indicador o una auditoría interna. Pero se da cuenta cuando lo atienden bien, cuando el producto llega como debe, cuando su reclamo es gestionado rápido, o cuando la empresa simplemente funciona sin excusas. Eso, en el mundo real, se traduce en ventajas que tu competencia probablemente envidia. Calidad constante, sin sorpresas. No hay nada que fidelice más a un cliente que saber que cada vez que compra, recibe lo mismo: calidad, puntualidad y confianza. Cuando una empresa tiene un SGC sólido, no improvisa. No hay hoy sí y mañana quién sabe. Y eso en el mercado es oro puro. Porque la gente no siempre busca lo más barato, busca lo más confiable. Entregas a tiempo, y sin drama. ¿Sabías que una de las principales causas de pérdida de clientes es el incumplimiento en las fechas de entrega? Un SGC permite que los procesos estén alineados, se planifiquen con tiempo, se midan los cuellos de botella y se tomen acciones antes de que estalle el problema. Resultado: menos excusas, más cumplimientos, y clientes que vuelven. Eficiencia operativa igual a menos costos, más utilidad. Cuando gestionas bien, gastas menos. Así de simple. Menos desperdicio, menos reprocesos, menos errores, menos horas perdidas. Todo eso suma. Y no solo mejora tus márgenes, también te permite competir mejor sin sacrificar calidad. Reputación de marca, la silenciosa pero poderosa. Una empresa con buena gestión de calidad proyecta seriedad, compromiso y profesionalismo. Y eso no se logra con marketing, se construye con hechos. Clientes que hablan bien, proveedores que quieren trabajar contigo, aliados que te abren la puerta. Eso es reputación ganada. Acceso a nuevos mercados y clientes más grandes. ¿Quieres entrar a licitaciones, alianzas estratégicas o trabajar con empresas grandes? Muchos de ellos exigen que tengas un sistema de gestión certificado. No es un lujo, es un filtro. Tener un SGC te pone en la cancha de los grandes jugadores. En pocas palabras, un sistema de gestión de la calidad no solo mejora lo que haces, sino cómo te ven. Y en el mundo actual, donde todo se compara, todo se evalúa y todo se publica en redes sociales, eso es una ventaja que no puedes darte el lujo de ignorar. 4 ejemplo práctico. Mini historia sencilla. Pensemos en una empresa de alimentos que decide implementar un SGC. Antes, cada lote salía diferente. Había devoluciones constantes y los operarios se quejaban de no saber bien qué hacer y cada quien calentaba el horno a su manera. Un año después de tener su SGC funcionando, disminuyeron las quejas en un 40%. Aumentaron sus ventas porque entraron a una cadena de supermercados que solo trabaja con proveedores certificados. Y lo más curioso, cuando las reglas del juego están claras y los procedimientos bien definidos, el equipo se siente más seguro, valorado y motivado para hacer las cosas bien. No fue magia. Fue gestión. Fue calidad. Reflexión poderosa. Entonces, ¿vale la pena implementar un sistema de gestión de la calidad? Solo si te interesa entregar mejor, gastar menos, mejorar la reputación de tu marca, atraer nuevos clientes y dormir más tranquilo porque todo está bajo control. Solo si te interesa crecer con orden. Porque al final, la calidad no es un costo. Es una inversión que te pone un paso adelante de la competencia. Y si no lo haces tú, probablemente ya lo esté haciendo tu competencia. Si este contenido te resultó útil o interesante, te invito a darle me gusta, dejar tu comentario y compartirlo con tus amigos o compañeros de trabajo. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevo material. Tu apoyo es muy valioso y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad.
Gracias por acompañarnos.